palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde tenemos que refugiarnos? ¿A quién debemos acudir? ¿Con quién debemos estar conectados? Es con Dios, es con Jesús, y eso es la palabra de hoy. ¿Con quién debemos conectarnos? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Qué debemos hacer para estar siempre con Dios? Y en la palabra del Señor es muy importante porque nos va señalando el camino que debemos seguir. Y eso lo sabemos nosotros porque hemos estudiado la palabra, porque hemos estado siempre escuchando la palabra de Dios y siempre también yendo a la Biblia, este libro tan necesario para cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor por eso. En lo que cantábamos es muy hermoso, hermanos, el poder decir que nada, ni nadie apagará el amor que tenemos por Dios. Nadie sacará aquello que está en nosotros porque está en nuestro corazón y está ahí fundido de una manera que nadie lo podrá sacar, porque Dios está con nosotros. Amén. Gloria al Señor por eso. Vamos a ver un texto importante también, que es la palabra de Dios. Todos los textos son impresionantes. Así que vamos a ir al Salmo 73, desde el 23 al 28. Salmo 73, del 23 al 28. Dice lo siguiente. Esto es cuando estaban trabajando para tener un templo hermoso para poder adorar a Dios. Dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos. Vamos a dar un aplauso en este momento para que nos... Especialmente después de tener unas vacaciones, es muy necesario el estar junto con ustedes, porque sabemos que donde quiera que estemos siempre estamos conectados con Dios, porque eso es lo que vamos a hablar hoy. La palabra del Señor lo señala y dice que Él nos guía. Y lo que acabamos de leer dice que Él también es nuestra esperanza. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Por lo tanto, ¿cómo podríamos dejar de estar con Dios? ¿Cómo podríamos apartarnos de Dios? ¿Cómo podríamos pensar que hay otras personas, otros personajes que son mayor que Jesús? ¿Cuánta gente adora y canta y aplaude por personajes que han sido muy buenas personas o han sido personajes que han ayudado a mucha gente? Con mayor razón nosotros, a Dios. Y a veces se exalta a personas o a situaciones que no son correctas y dejamos a Dios de lado. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios es lo mejor que hay en nosotros. Amén. Amén. Por lo tanto, lo que queremos ver es que nosotros debemos estar conectados con Dios todo el tiempo, todo el día. A veces la conexión pareciera que está más llegada al celular. Estar como siempre conectado con el celular. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Quién nos llamó? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a buscar algo, voy a googlear algo en él, y siempre estamos como conectados ahí, de alguna manera. Pero la mejor conexión que nosotros debemos tener es con Dios. Lo mejor que podemos hacer, con quien debemos conversar, es con Dios. ¿Cómo se hace eso? A través de la oración, a través de estar en la casa de Dios,
a través de leer su palabra, a través de conversar con nuestros hermanos y poder entre todos nutrirnos de esta palabra de Dios. Es llegar a ser hijos realmente como Dios lo había dicho. Hay que llegar a una relación que sea tan intensa, hermano, una relación tan importante, no una conexión que podamos tener con Dios que sea temporal o que sea así como, bueno, lo voy a ver porque me invitaron, porque me dijeron, porque necesito o por diferentes situaciones, sino que al contrario, debemos amar a Dios. No tener una relación superficial, hermano, sino que una relación que se note en nuestras actividades, en nuestras actitudes, en la manera de vivir, en la forma de alabar a Dios, en que a pesar de las circunstancias nosotros estamos en la casa de Dios y lo amamos. Yo estoy segura que todos los que estamos aquí, quizás estamos, aunque llegamos hace unos días, estamos cansados, yo creo, de nuevo. Y quisiéramos volver atrás. Por lo menos a mí me ocurre eso. Quisiera volver atrás, no atrás de dejar el Señor, sino que atrás me refiero a volver a tener vacaciones ahora, luego, ojalá mañana. Pero esto no es así. Entonces, así como anhelamos nosotros estar en esos lugares, debiéramos anhelar estar en la casa de Dios. Amén. Debemos, porque el descanso, como decía nuestro pastor Joel en algún momento también lo dijo cuando estaba en una predicación, no es solamente el estar ahí con Él, no es solamente eso, sino que adorarlo, no es solamente el reconocer a Dios, sino que sentirse bien y buscar su rostro. Amén. Es buscar su rostro, es estar contento y descansar. Eso decía, el descanso es con Dios igual, no solamente el dormir me descansa, no solamente el de salir a otros lugares y vacacionar me descansa, sino que me descansa también estar en la presencia de Dios, el saber lo que Él es, el reconocer lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes lo que Dios ha hecho, yo creo que estaríamos, no sé, toda la semana. Y creo que hay muchos de los que están viendo que tienen también demasiadas cosas o demasiadas situaciones que le han ocurrido que se merecen adorar a Dios. Amén. Adorar a Dios. Hay un texto en el Salmo 25, 14, dice lo siguiente: la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen. Cuando dice temen no se refiere a tener miedo con Él, sino que está hablando del que lo reconoce, que Dios es real, que Jesús es su Hijo y que Él murió en la cruz por nosotros. Y dice, y a ellos haré conocer su pacto. El Salmo 70, verso 4 dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Nosotros buscamos a Jesús, buscamos a Dios, queremos estar con Él, escudriñamos la palabra de Dios y dice que te busquen y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Amén. Engrandecido sea Dios. Qué importancia, hermano, del tener nosotros esa posibilidad de conectarnos con Dios, hermano. La posibilidad de ser llamados hijos de Dios. Es como cuando alguien dice, oye, esta persona que es mi amigo o mi amiga es una persona excelente, pero más que es excelente hay alguien superior que es Dios. Por lo tanto, cuando nosotros queremos tener una vida como corresponde y llegar a la presencia de Dios, entonces es importante el poder buscar el rostro de Jesús. El poder alabar su nombre, estar en el templo, es hacer oración, es también escudriñar la palabra de Dios. El texto, también vamos a ir al otro texto. Cuando uno se acerca a alguien, lo va conociendo más, ¿sí o no? Especialmente ahora cuando estuvimos de vacaciones, nos podemos conocer mucho más que lo que pensamos, que lo que decimos, que opinamos.
Y cuando uno se acerca a Dios, no es lo mismo, hermano, como cuando alguien pololea a distancia, a estar con la persona. No es lo mismo. A pesar de que sí puede estar bien, puede también estar harto tiempo así, pero no es lo mismo, hermano. Es como si usted le dijera, sabe que yo fui a tal lugar y es tan lindo, es tan hermoso, y usted empieza a explicarle a la persona cómo es el lugar, qué es lo que vivió, le puede mandar fotos y todo lo demás, pero no es lo mismo si esa persona va a ese mismo lugar y entonces ve esa situación o ve ese lugar y se puede disfrutar de ese lugar. No es lo mismo. Entonces, es lo mismo con Dios, hermano. No es que uno solamente lea la palabra, no es solamente que uno escuche que alguien te está diciendo que Dios es real, sino que también es que nosotros experimentemos esa situación, que experimentemos el momento. Si yo estuve en un lugar y a lo mejor era excelente, aunque lo describa, no es lo mismo cuando la persona llega a ese lugar y se da cuenta cómo es la situación. Nosotros lo mismo. La forma de poder allegarnos y estar conectados con Dios es estar siempre con Él, es verlo. Quizás no así como un ser humano, pero lo podemos ver a través de la oración. Podemos saber lo que Él tiene para nosotros, lo que puso para ti, para ustedes jóvenes, porque Dios es para todas las personas. Y hemos crecido y tenemos harta edad ya y toda la vida, desde cuando nacimos, Dios nos ha protegido y nos ha dado todas las cosas que nosotros tenemos hoy. Solamente por Dios. Entonces, un hombre que conocía, ¿cierto?, de Dios, pero no estaba realmente conectado con Él todo el tiempo, entonces algo faltaba. Y este fue Job. Job, capítulo 24, verso 5, y vamos a ver también el 2 y el 4, dice lo siguiente: de oídas te había oído, o sea, lo había solamente escuchado, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso fue cuando él ya pudo entender lo que realmente Dios es. Dice el 2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y el 4 dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Qué bueno, hermano. Qué bueno cuando uno hay cosas que no saben y le pregunta a otro, especialmente en la tecnología. A mí me pasa, ¿cómo que se hace esto? Y yo pregunto y me responden. Entonces me ayudan a entender, me ayudan a saber. Entonces aquí, este personaje, habían cosas que no las sabía y que no la había experimentado porque no había estado ahí, sino que solamente lo había oído. El Señor lo que quiere, hermanos, es que nosotros no solamente escuchemos a alguien que nos esté diciendo, sino que también nosotros tenemos la experiencia de estar con Dios a través de la oración. ¿Usted cree que Dios se queda lejos cuando usted está orando? Usted sabe que cuando oramos al Señor, Él está ahí, escuchando. Por lo tanto, lo que nosotros estamos haciendo, hermano, lo que queremos hacer es acercarnos a Dios, porque eso es lo mejor. Entonces, como dice acá, ahí Él recién pudo conocer que Él era un Dios poderoso, que no hay pensamiento, dice, que se esconda de ti. Lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno hace, Dios lo sabe. Te preguntaré, dice, y tú me enseñarás. Qué hermoso. Dios, cuando está entregando la palabra, el Señor nos está enseñando. Cuando tomamos la Biblia y vemos y leemos y pedimos al Señor en oración que nos ayude para comprender lo que está señalando, Él nos va a responder. Amén. Dios nos va a responder. El Salmo 88:13 dice, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Hacemos eso? Hacemos eso en las mañanas, temprano, cuando hay que ir al trabajo. Antes de ir al trabajo, Señor, gracias por darme este día.
Gracias porque no voy solo ni sola, sino tú estás conmigo. Gracias porque hay algo que hacer que es muy complejo, pero sé que tú me darás la sabiduría para lograrlo. Y eso lo hace solamente el Señor. Una prueba difícil y que parece que estudié, pero como que se me olvida. A todos nos pasó, si no se preocupen. A todos nos pasó. De repente decía, Señor, ayúdame. Que me pregunten, como decían algunos, que me pregunten lo que sé y no lo que no sé. Que justo las preguntas sean de lo que sé. Y justamente era así. Dios nos ayuda, hermano. Dios nos ayuda. Y cómo poder, hermano, decirles que es muy necesario estar con Dios. Llegar a ser íntimos con Él. Es saber todo lo que Él tiene para usted. Dios tiene muchas promesas para cada uno de nosotros y no podemos desconocerlas, sino que al contrario, debemos estar ahí atentos porque en algún momento llegará. En algún momento Dios te dijo, tal cosa va a ocurrir y eso tiene que ser, hermano. Llegar a conocerlo tanto que sepas quién es, qué es lo que le agrada, cuál es la ruta que tú debes seguir. Es tener un encuentro real con Dios. Es tener una experiencia con Dios personal. No es que te lo digan, sino que tú lo experimentes. No se aprende solo escuchando, sino a través de una experiencia. Es a través de la experiencia. Si hay algo que yo lo escuché cómo se hace, pero no lo hago, es muy difícil que lo logre. Pero cuando ya lo voy haciendo, ya después uno le sale pero rápido. Si hacen, algunas hermanas hacen queque. Cuando uno no sabe, cuando no sabía, a uno le cuesta más y había que estar todo el rato con el papel, ¿cierto? Para ir viendo qué hago primero, qué hago después y qué es lo que sigue, cuánto rato había que tenerlo en el horno. Y ahí, después ya uno casi no. Me acuerdo de mi suegra que decía, no ponía ella como tenía que ser la cantidad, sino que decía al cálculo. Y decir al cálculo porque ya lo sabía cuánto era más o menos. Así, hermanos, es como una manera de explicar que de la misma forma nosotros ya debiéramos saber y conocer la palabra de Dios y saber qué es lo que nos está diciendo que debemos hacer. Dice el que se acerca a mí, el que está conmigo, dice, Él no lo va a desechar, sino que al contrario, Él va a estar ahí con nosotros. Dios va a estar siempre con usted. Por lo tanto, volvemos acá. El tener un encuentro es una experiencia personal que nosotros debemos experimentar todo el tiempo, hermanos. Amén. No solamente escuchar, no solamente venir al templo, sino que en su casa, en el lugar donde esté, porque Dios está en todas partes. Amén. No se aprende solamente escuchando, sino con la experiencia. A través de una experiencia es que nosotros podemos comprender y podemos dejarlo en nuestro corazón. De lejos es difícil conectarse y mantener una relación. Si yo digo, tengo una relación con Dios, pero no lo frecuento y lo dejo de lado, no oro, no voy al templo, no leo la palabra del Señor, entonces estoy lejos. ¿Cómo voy a saber si no estoy ahí? Dios debe estar incluido siempre en todas las áreas de nuestra vida, siempre. Sin Él no podemos nada, hermanos. ¿Qué debo hacer entonces para tener esa posibilidad de estar siempre con Dios? Es crecer. Crecer se refiere en el conocimiento de la palabra de Dios. Es crecer en la sabiduría que Dios nos entrega. Es crecer también en reconocer lo que Dios es y también reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mantener comunicación con Dios. ¿Cómo? A través de la oración, de la conexión, a través de estar en la casa de Dios. Orar sin cesar. Escuchar la palabra de Dios cuando Dios se la entrega. Y Jesús obrará en cada uno de nosotros. Amén. Hay muchos textos que los tengo escritos acá. El texto Colosenses 3:16 dice lo siguiente. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Amén. En abundancia.
¿Cuánto tenemos nosotros de eso? Si tuviéramos que pensarlo, ¿cuánto tenemos? La palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Será poca abundancia? Más o menos, estamos al medio. ¿Cómo será? ¿Cómo será? Que ojalá, hermano, sea en abundancia, que la palabra de Dios more en nosotros, porque cuando uno sabe algo, ya después uno lo puede hacer en forma inmediata. Si yo sé que la forma de acercarme a Dios es orar, entonces yo ya sé que debo orar a Dios. Si sé que es necesario congregarnos y estar con nuestros hermanos, escuchar la palabra y adorar a Dios y cantar canciones que están señalando que debemos adorar a Dios, entonces yo ahí estaré. Amén. Amén. Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Deuteronomio 11:18 dice: por tanto, pondrás estas mis palabras en tu corazón. Amén. ¿Se fijan que estamos hablando de acercarse a Dios? De conocer a Dios, de experimentar estar con Él, que pareciera que no es algo tan necesario para algunos, pero sin embargo, para nosotros, los que estamos aquí, sabemos que sin Dios nada podemos hacer. Por tanto, dice, pondrás estas mis palabras en tu corazón y en tu alma, y las atarás como señal en tu mano, y serán por frontales entre tus ojos. Es como tenerlo aquí, hermano. Aquí. Hoy día debo estar en la casa de Dios. Cuando me levanto, debo darle gracias a Dios por ese día. Debo orar al Señor. Amén. Debo orar al Señor. Hay también que hay una cosa que debemos decir, que las plantas no crecen porque sí. Las flores no se colocan tan lindas porque sí, porque se le ocurrió a la planta. No, hay alguien que es el que está permitiendo que eso ocurra. Cuando usted, hermano, tiene algunas dificultades, cuando usted le fue bien en algo, no es solamente porque uno lo hizo, sino que porque Dios está con ustedes. Es porque Dios lo ayudó y uno dice a veces, hermano, mire, no, esto no es para decir hoy que somos extraordinarios, sino que Dios nos hizo así, nos hizo inteligentes, hermano. ¿Por qué se le ocurre? Yo a veces a los niños les digo, no, es que yo no sé, hay hartas cosas que no sé. Yo le digo, pero eres súper inteligente. Me dice, no, porque igual no sé algunas cosas. Yo digo, ¿cómo que no? Y cuando se te ocurre hacer algunas tonteras, le digo yo, cuando se te ocurre hacer alguna cosa para decirle a los chiquillos, ¿cómo se te ocurre? ¿Se te viene así porque sí lo leíste? ¿Te lo dijo alguien o se te ocurrió? Se me ocurrió. Ah, entonces sí tiene inteligencia. Solo que la estás usando no para bien, sino que para otras cosas que no te ayudan. Entonces, Dios nos hizo, hermano, con una manera de que nosotros podamos darnos cuenta. Nadie puede decir no entiendo nada, sino que Dios nos va a enseñar, como dice, yo te preguntaré y tú me responderás. Amén. Entonces, en la palabra del Señor, en Corintios, vamos a leer Corintios, las tengo acá. Corintios, capítulo 6, verso 17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Dice, como la vid está pegada, porque si no, ¿cómo podría dar fruto? Si no está Dios detrás de eso, ¿cómo podría usted seguir? ¿Cómo podríamos vivir si no tuviéramos a Dios? ¿Cómo podríamos tener la inteligencia para nuestro trabajo si no fuera Dios que nos ayuda? Amén. ¿Cómo podríamos entonces conocer a Dios si no lo frecuentamos? ¿Cómo podríamos saber quién es Dios si no oramos? ¿Cómo podríamos saber lo que Dios tiene para nosotros si no leemos la Escritura? Entonces, todos nosotros debemos seguir a Dios y debemos estar contentos porque Él nos eligió. Dice Dios que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Por lo tanto, si usted está aquí, dígale al que está a su lado, qué bueno que viniste. Porque Dios lo eligió.
No somos nosotros, Dios nos eligió a nosotros. Amén. Dios le eligió a cada uno de ustedes y estamos aquí y esperamos que todos los demás que ya vienen regresando de vuelta de sus vacaciones estarán también acá. Amén. Entonces, queremos terminar con esto. Dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y tengo una conclusión acá. Mi relación con Dios se cultiva, dice, y crece con la oración, con la comunicación con Dios. Y también, no una vez, sino que orar, como dice la Biblia, sin cesar. O sea, siempre. Leer la palabra de Dios, conocerlo. A través de eso podemos estar junto con Él. A través del amor, a través del compromiso con Dios. El amor a Dios y el compromiso con Dios. Cuando uno ama a alguien, se compromete con la persona, ¿o no? Se compromete. Nos vamos a juntar en tal lugar, vamos a ir a tal lugar, y van. ¿Ven? Y aunque llueva y truene, no importa. El amor es más grande. Entonces, a través del amor y el compromiso, a través de la unión, a través de la cercanía, cuando uno está con la persona y está junto, uno va conociéndolo. Dice, este no lo entregué, pero dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman. Juan 14:21 dice, el que me ama será amado por mi Padre. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¡Qué hermoso! No es tiempo de ceder el espacio al enemigo, hermano. No es tiempo de alejarse de Dios, sino que al contrario, es tiempo de acercarse, porque ya está cerca su venida. Y Dios lo ha dicho en la palabra que está escrita hace muchos años. Es tiempo de fortalecernos, de nutrirnos, de estar cerca de Dios siempre, de escuchar su palabra. Es tiempo de ver la parte espiritual como está. Es tiempo de fortaleza, de tener en nuestro corazón lo que Dios nos ha enseñado. Es tiempo de tomar aliento. Como decía que hay que tener energía, dicen algunos, pero esto no es así. Lo que dijiste tú el otro día, o algunos dicen buena vibra, pero acá lo que señala que nosotros debemos estar conectados con Dios, porque si es así, entonces es tiempo de aferrarnos a Dios, es tiempo de exaltar su nombre, es tiempo de fortalecernos, de nutrirnos de la palabra de Él. Fortalezca, dice, tu corazón y tome aliento tu alma. Que nada ni nadie nos detenga, porque avanzamos y no retrocedemos. Amén. Amén. Dios es grande y poderoso. Amén. Dios es grande y Dios está contigo y está con nosotros siempre, porque Él es nuestra esperanza de gloria. Amén. Entonces, no nos quedemos con lo anterior, sino que quedémonos con esto, que dice, fortalezca tu corazón, que tome aliento tu alma y que nada ni nadie nos detenga y que avancemos. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Póngase en pie.